grabación se detuvo. Reproducir la grabación. Ya está grabando de nuevo. Vamos a poner esta tabla para el ejercicio. Acuérdate, los frames eran las pequeñas ventanas que tú creaste en Java y que también vimos nosotros en nuestra. Seleccionado. Frameset, utilizado para determinar una disposición de los marcos en la ventana de visualización y observar que sustituye un elemento body. Como raíz del navegador en caso de que este no soporte el uso de los marcos. Vamos a ver cómo se abrió. Abrimos. Tardó bastante. Se congeló. Bien, mientras vemos lo de formularios, ¿no? Lo que carga los frames. Formularios son elementos de bloque que pueden contener controles mediante los cuales el usuario puede interactuar con la página, normalmente para enviar datos a un servidor. Aquí es necesaria la conexión de una base de datos a través de phpMyAdmin, una base de datos en Workbench, y debemos de configurar una conexión especial dentro de nuestros diseños en HTML para que se interprete la conexión de la base de datos con un servidor local y que esos datos se vayan almacenando a su vez en esa base de datos, ¿no? Los controles de los formularios hay de muchos para poder especificar la decisión en utilizar un concepto, una información. Ahorita vamos a ver. De tal forma que cada uno contiene un nombre especificado mediante el atributo name. Cada control asociado a un valor inicial, salvo excepciones, especificando el atributo value y un valor actual introducido por el usuario o un script. Cuando el formulario es enviado, se envía el nombre de cada uno de los controles y su valor actual. Tipos de controles
el button se puede especificar tanto el elemento input type button como un elemento button. Puede ser de tres tipos: submit, envía el enviario; reset, restablece el valor inicial de todos los controles del formulario; y push, utilizas para en combinación con los scripts. Checkbox permite especificar valores on-off. Se especifican mediante un elemento input type checkbox. Pueden utilizarse en el mismo formulario varios. El atributo checked se inicia a on. Button radio también permite especificar valores on-off o verdadero falso, unos y ceros, ¿no? Pero de tal forma que solo uno de los que comparten el mismo nombre pueden estar en on simultáneamente. Se especifica mediante el elemento input type radio. Si se especifica el atributo checked se inicializa a on. Menú permite al usuario seleccionar una opción entre varias. Se crean mediante los elementos select, outgroup, option. Texto permite que el usuario introduzca una o varias líneas de texto. Se especifica mediante el elemento input type text cuando se desea que solo una línea, o mediante el elemento text tarea cuando este puede introducir cualquier número de líneas. Ahí tenemos que pensar en cuál quiero usar o cuál quiero dejar a razón de la cantidad de información que va a capturar. Fichero permite al usuario seleccionar un fichero del sistema local de los ficheros. Mediante este control se puede enviar ficheros al servidor. Se especifica mediante un elemento input type file. Valor oculto: no se muestra al usuario, su valor estará siempre al valor inicial, salvo que algún script lo modifique. El envío del formulario, ¿cómo lo hago? Cuando el usuario pincha un botón de submit, se produce un envío de formulario. Existen dos métodos de envío que se especifica mediante el atributo method del elemento form, ¿no? Entonces get utiliza el método get http. Los parámetros se codifican concatenados en la URL, especificando el atributo action del elemento form. No se debe utilizar este método para operaciones no idempotentes. Post utiliza el método post http. Los parámetros se codifican en el cuerpo del mensaje, ¿no? Es decir, la codificación de la información que tú vas a enviar a través de los formularios, yo lo puedo intercambiar con estos dos métodos de envío. Si lo que quiero que se produzca sea entendible para la computadora, sea entendible para la base de datos. Por otra parte, hay dos formas de codificar esos parámetros en el servidor seleccionado mediante el atributo enctype del elemento form. Aplicación form URL recoded: se sustituyen los espacios en blanco por más y todos los valores no alfabéticos y caracteres reservados por el signo de porcentaje seguido de un valor ASCII. Aquí ya hay formas de codificar la información, son indicaciones que puedes sí o puedes no colocarlas. Vamos a generar el frame, ¿no? Bien, este es el frame, pero nos faltaría el formulario. Entonces se lo tenemos acá. No puede acceder a la ruta Windows. ¿Qué es eso? Bien, frames, vamos a darle uno nuevo, nueva ventana, y acá está. Quedaría el ejemplo, quedaría, dale, ¿dónde está mi primera página, no? Ahí está. Ese es un formulario con las características que pide. Si te das cuenta, aquí en el código, en el programa, nos pide apellidos, nombre, dirección, historia de enfermedades. También nos pide nombre, historia de enfermedades, medicina actual. Si la respuesta afirmativa indica el nombre de los métodos, ¿qué más? Medicina actual, etcétera. Todo ese ejemplo queda
como este formulario. ¿Y qué ventaja tengo de capturar? Ahí está, ¿no? Digo que me dio sarampión. ¿Está tomando este medicamento actualmente? Sí. Si la respuesta afirmativa indique el nombre de los medicamentos. Bueno, pues ampicilina. Ejemplo, ampicilina. Sale. Luego ya que tengo capturado, le doy enviar. Aquí es todo lo que hice en la otra clase y es lo mismo, enviamos. Si está configurado la ruta y la conexión entre esa base de datos organizada o administrada mediante phpMyAdmin, esta información será enviada, ¿no? En ese caso me marcaría error o simplemente no envía nada. ¿Por qué? Porque no está configurado ni conectado, ¿no? Bien. Quedamos pendientes en abrir Frames. Frames lo vamos a abrir con el explorador. A ver qué hace. Otra vez se trabó. Bueno. Bien, más abajo viene una pequeña reseña de las versiones, diferencias entre una versión y otra. Esas versiones realmente para nosotros no son relevantes puesto que estamos en otro tema, ¿no? Ejemplo, ya nos vamos en la relación a HTML4. A partir de este sencillo documento de HTML vamos a ver qué es por fin hojas de estilo CSS. Bien, en HTML existen elementos y atributos que te permiten especificar el estilo de los documentos, por ejemplo los tipos y tamaños de fuente, colores de texto, colores de fondo, ancho de elementos. El uso de esas características de estilo HTML presenta sin embargo una serie de problemas o serie de complicaciones si no lo identificas bien, ¿no? La información de estilo va dentro del propio documento, con lo que se dificulta la homogeneización de las características presentacionales de un conjunto de páginas del mismo sitio web. Así, por ejemplo, si tenemos un grupo de documentos con la misma información y estilo y queremos realizar un cambio pequeño, sea que debemos modificar todos y cada uno de los documentos. Para enviar estas dificultades es necesario separar el contenido del documento, su información, la apariencia con la que esta información se presenta al usuario, consiguiendo así cambios en una de las partes no afecten la otra. Vamos a ver entonces, declaración de hojas de estilo. El lenguaje HTML es independientemente del lenguaje utilizado para especificar las hojas de estilo. Por ello, en la cabecera del documento, subrayo esa parte, es recomendable declararlo. En el caso de CSS, la declaración necesaria es la siguiente: la descripción o codificación, content style type, content text CSS. Por otra parte, las hojas de estilo a utilizar para un documento pueden ser incluidas en un propio documento, con el elemento style en la cabecera en un documento externo, el elemento link en la cabecera o directamente en un elemento atributo style. A continuación se muestran algunos ejemplos, ¿no? Bien, podemos incluso hacer un CSS básico para ver cómo se muestra. Pero lo podemos grabar para ver qué sucede, ¿no? Le ponemos archivo, acuérdate, guardado como, y vamos a ponerle ejemplo CSS, ¿no? Ejemplo CSS, aguas ahí, ¿no? HTML, vamos a guardar. Ahora está guardado, se congeló.
Ya se puso difícil el asunto aquí. Bien, seguimos con la explicación. Mientras está guardado. Colores y tamaños. Aquí se presentan los tipos de datos más habituales de las propiedades CSS, colores y tamaños. Colores. Hay dos formas para especificar un color por sus componentes RGB, rojo, verde, azul, o para los colores predefinidos por su nombre. Los componentes RGB se dan indicando para cada uno de estos colores rojo, verde, azul, o un valor entre 0 y 255. Por ejemplo, RGB 64, 128, 255 especifica un color con 64 de rojo, 128 de azul y 255 de verde. Tamaños de letra. Los tamaños permiten especificar la altura, anchura, tamaño de márgenes, tamaños de fuentes. Pueden ser especificados de forma relativa o otra propiedad M, tamaño de fuente, EX, valor, X, height de la fuente, PX, tamaño de píxel o forma absoluta, in pulgadas, centímetros, cm, milímetros, pt puntos, 1/32 pulgadas, pc, picas o 12 puntos. También se pueden especificar longitudes como porcentaje. El siguiente ejemplo se establece el margen izquierdo del 10% a un ancho de un párrafo. La asignación de propiedades a elementos. Vamos a ver si ya guardó. Sigue pensando. Bien. Como se ve aquí en este primer ejercicio o declaración, y a continuación las declaraciones entre varias separadas entre sí. El nombre y el valor de cada propiedad se separan por los espacios causados por comillas. Dice, los tamaños de la fuente suelen especificar en puntos pt, css. Los colores pueden ser específicos utilizando coordenadas RGB o el nombre del color para aquellos definidos. Y bueno, pues aquí está la siguiente tabla de patrones importantes que pueden utilizar como selectores en documentos CSS. Cualquier elemento asterisco, la E, cualquier elemento link, cualquier elemento de tal que sea el origen de un enlace cuyo destino no haya sido visitado. Y ahí está. Bien, reglas de cascada. Cabe preguntarse qué pasaría si definimos dos veces distintas partes de una hoja de estilo en dos hojas de estilo diferentes que se le aplican al mismo documento HTML, diagonal HTML, XHTML. La misma regla con valores contradictorios. Eso ocurría, por ejemplo, si nuestra hoja de cálculo, además de declaración anterior, contuviese lo siguiente, ¿no? Hay esa especificación. Dado que los elementos que son seleccionados por P también lo son por P, ¿qué color tomarían esos elementos? Aquí es donde entra en juego el mecanismo de cascada, que cada nombre a esta especificación. Dicho mecanismo establece las siguientes reglas para la resolución de conflictos. Y bueno, si persisten estos conflictos, se ordenan las declaraciones más prioritarias, los procedentes del diseñador web por la especificidad del selector. Este es el caso en el que nos encontramos, ya que el selector pClass, al ser más específico que el P, tiene más prioridad. Aquí tenemos un ejemplo donde hay ejemplos sencillos utilizados dentro de las propiedades CSS básica. Tenemos color, tenemos background imagen, background URL, background black, text ident, text ali, text decoration, text information, font style, estilo de texto, tipo de letra. Si te das cuenta, subrayado, letra capital, centrado, de tipo letra italic, ¿no? Font size de tipo largo, el margen izquierdo al 10%, margen total del 10 píxeles, etcétera, ¿no? Así está referenciado el CSS, pero tiene un orden, como nos lo dice, ¿no? Agrupación de los elementos, que es el resultado que tengo aquí.
decimos que debe de estar la etiqueta style para que yo diga que hay un CSS. Después digo resume, texto en negritas, justificado, es un espacio inicio, span inicio, perdón, font, weight, for, bold, style, el encabezado, hay otro encabezado, body, div, class, resumen, el párrafo, la bolsa española acumula 9 jornadas de caídas consecutivas por la peor estadística desde la guerra del Golfo. Spain Class, inicio, llegó el triste récord a 5 minutos anuales seguidos y estos son 3.39% por situarse en los 5.39, div y body. Así es como resulta ese código. La bolsa española acumula 9 jornadas de caídas consecutivas en negritas, justificado, el interlineado, todo eso son características CSS, ¿no? Bien, modelo de representación del CSS, es decir, en qué orden se va a representar. Todo lo que tú tengas que escribir lo tienes que respetar. Por ejemplo, primero va el margen, luego el borde, luego el padding, cuando ya va subtítulos, títulos, contenido en el centro, ¿no? Y cada uno se representa con las distintas líneas, ¿no? Margen edge, border edge, padding edge, contenido. ¿Sale? Cada elemento presente en el documento HTML que se le asocia a la hoja estilo CSS va a guardar a la hora de visualizar la información en pantalla a 0 o más cajas, cada una de las cuales presenta una estructura representada en figura 1, ¿no? Bien, referencia de elementos y atributos HTML. En esta parte vienen todas las etiquetas que ocupamos para el diseño básico de los textos, dentro de los cuales, pues bueno, estas etiquetas va a ser necesario que las estés considerando en tu trabajo de fichas, de trabajo de etiquetas HTML. Aquí viene address, block, code, body, BR, center, que es centrado, DD, descripción de un elemento definido, div, DT, font o fuente, establecer el color y tamaño de fuente. Es decir, todas estas etiquetas de manera general, algunas también tienen que ver con los estilos CSS. Acuérdate que CSS son elementos artísticos, ¿no? Finalmente, diseños más propios es lo que nos permite, y evitar errores, como nos dijo ahí, ¿no? Que existe información del mismo tipo dentro de una misma hoja, lo cual no se va a poder distinguir en esa hoja. Por lo tanto, lo que me resuelve ese problema es insertar una página más relacionada a la primera, y así hay una hoja madre, vamos a decirlo padre, y las heredadas es lo que se le llama cascada, ¿no? Y a su vez le estamos dando una usabilidad. Entonces, en ese momento se resuelve el problema, ¿no? Vienen todas las etiquetas, meta, link, frames, no script, object, ya te ayudaron con tu trabajo. Ahí está, ¿no? Para que tú lo colocas. Viene table, ya lo dijimos, td, th, tr, ul, class, id, style, referencia de las propiedades básicas CSS. ¿Y cuáles son las propiedades básicas CSS? Background color, background de imagen, color, text align, text decoration, text identity, text transform, font family, font size, font style, font weight, display, border bone, button width, border button style, y todo esto, border top width, border left width. Ya específicamente, bueno, pues la estructura ya nada más la checarías, pero ya te están dando la etiqueta, ¿no? Y si tú colocas directamente el nombre, te va a producir el resultado, ¿no? Padding button, padding right, decimal, etc. Esta página está genial, maravillosa para nuestra clase. Bien, si te das cuenta, abarcamos del 1, 1.2, 1.3 en todo lo que nos pidieron con esta pequeña explicación, pero es en HTML. Primero empezando con doctape. En primer lugar tenemos que indicar qué tipo de documento estamos utilizando creado en HTML5. Sin espacios, sin líneas previstas, especificamos HTML como primer elemento.
Después aquí tenemos la estructura de doctape HTML y cerramos, abrimos y cerramos, ¿no? Bien, atributo lang es la etiqueta de inicio de HTML, es el único atributo que debemos especificar en HTML5. Este atributo define el lenguaje del contenido del documento que estamos creando, en este caso es para español. El head, ¿no? El head es la información general desde donde empiezas con doctape, ahí está, ¿no? Junto con la de lang es en español, o sea, es decir, que el lenguaje o lo que se va a producir es en español, ¿no? Meta, a continuación vamos a desarrollar la cabecera del documento. Existen algunas modificaciones e innovaciones dentro de la sección y una de ellas es la etiqueta que define la codificación de los caracteres del documento, es la etiqueta meta y especifica cómo debe presentarse el texto dentro de la pantalla. Bueno, pues aquí está toda la estructura, incluyendo HTML, lang y charset UTF-8, esa es la codificación. ¿Vale? Bien, después viene title, que es título, la etiqueta título, como siempre se especifica el título del documento y no hay nada nuevo en HTML5. Los links, ¿sí? Meta, name, descript, content, esto es HTML5, meta, name, works, content HTML5. Bueno, este ejemplo lo puedes pasar para ver qué produce también. Bien, lo que produce ese ejemplo es esta ventana. ¿Sale? La estructura del cuerpo HTML5, bueno, pues está dentro del body. Por ejemplo, los diseños en general podremos identificar dentro de cada página web las siguientes secciones: la cabecera, barra de navegación, información principal, barra lateral y la información de la institución o de dónde proviene esa página web. Es un esquema de organización muy artístico, muy padre. Dentro de tu contexto de desarrollo de guía vienen otros ejemplos para consultar estos elementos que nos pide, ¿no? Elementos de un documento. Elementos del lenguaje etiquetas, nos dice consulta la siguiente página. Lo que podemos hacer es copiar, pegar y dirigirnos a la página de internet para observar una opinión más. Acuérdate, ya lo vimos, pero tú lo puedes checar en esta también fuente de información. Por ello se colocó, nada más que está lenta la computadora, ¿no? Bien. Bien, almacenamiento de memoria, ocurre esa memoria en la grabación delimita un poco el funcionamiento interno. Bien, copiar, le damos enter. Bien, chicos, dejo a su consideración esta consulta de información. De mi parte consultamos todos los elementos que nos pide